Nadie puede ver el reino de Dios si no naciere de nuevo. O la reencarnación según el espiritismo. Del capítulo 4 del Evangelio según el espiritismo por Allan Kardec. Traducción de autor desconocido, revisada y corregida por la tercera edición francesa por Salvador Gentile. Colaboradores: Ana Fuentes de Cardona, Cartagena, Colombia. Licenciado Luis Guerrero Ovalle, Miami, Estados Unidos. Rafael González Molina, Madrid, España. Por el Instituto de Difusión Espírita de Brasil. Lector: Abel Prasca, presidente de la Fundación Centro de Estudios Espíritas Mies de Amor de Barranquilla, Colombia. Jesús, habiendo venido a los alrededores de Cesarea de Filipo, interrogó a sus discípulos diciéndoles: ¿qué dicen los hombres con relación al Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que soy yo? Ellos respondieron: los unos dicen que eres Juan Bautista, los otros que eres Elías, los otros que eres Jeremías o uno de los profetas. Jesús les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Hablando Simón Pedro le dijo: eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Juan, porque no fue ni la carne ni la sangre que te lo reveló, sino mi Padre que está en los cielos. Está en San Mateo capítulo 16, versículo del 13 al 17, y en San Marcos capítulo 8, versículos del 27 al 30. Entre tanto, Herodes el tetrarca, oyendo hablar de todo lo que Jesús hacía, tenía su espíritu en suspenso, porque los unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, los otros que Elías apareció, y algunos que uno de los antiguos profetas había resucitado. Entonces Herodes dijo: yo hice cortar la cabeza a Juan, mas ¿quién es este de quien oigo hablar tan grandes cosas? Y tenía voluntad de verlo. Está en San Mateo capítulo 6, versículos del 14 y el 15. San Lucas capítulo 9, versículos 7, 8 y 9. Después de la transfiguración, sus discípulos le preguntaban diciéndole: ¿por qué pues dicen los escribas que es menester que Elías venga antes? Mas Jesús les respondió: es verdad que Elías debe venir y restablecer todas las cosas, mas yo os declaro que Elías ya ha venido, y no le conocieron, mas lo trataron como quisieron. Es así que ellos harán padecer al Hijo del Hombre. Entonces sus discípulos entendieron que era de Juan Bautista que les había hablado. Está en San Mateo capítulo 17, versículo del 10 al 13. Y está en San Marcos capítulo 9, versículos 11, 12 y 13. Resurrección y reencarnación. La reencarnación formaba parte de los dogmas judaicos bajo el nombre de resurrección. Solo los saduceos, que pensaban que todo concluía con la muerte, no creían en ella. Las ideas de los judíos en este punto, como en muchos otros, no estaban claramente definidas, porque solo tenían nociones vagas e incompletas sobre el alma y sus lazos con el cuerpo. Creían que un hombre que había vivido podía volver a vivir, sin explicarse con precisión la manera como esto podía suceder. Designaban con la palabra resurrección lo que el espiritismo llama más juiciosamente reencarnación. En efecto, la resurrección supone la vuelta a la vida al cuerpo que está muerto, lo que la ciencia demuestra ser materialmente imposible, sobre todo cuando los elementos de su cuerpo están dispersos y absortos después de mucho tiempo. La reencarnación es la vuelta del alma o espíritu a la vida corporal, pero en otro cuerpo nuevamente formado para él,
y que nada tiene de común con el antiguo. La palabra resurrección podía de este modo aplicarse a Lázaro, pero no a Elías ni a los profetas. Si pues, según su creencia, Juan Bautista era Elías, el cuerpo de Juan no podía ser el de Elías, puesto que se había visto a Juan niño y se conocía a su padre y a su madre. Juan podía pues ser Elías reencarnado, pero no resucitado. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, y que vino a Jesús de noche y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de Dios para instruirnos a nosotros como un doctor, porque nadie puede hacer esos milagros que hacéis si no está Dios con él. Respondió Jesús: en verdad os digo, nadie puede ver el reino de Dios si no naciere de nuevo. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede volver al vientre de su madre y nacer por segunda vez? Jesús le respondió: en verdad os digo, si un hombre no renaciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del Espíritu es espíritu. No os maravilléis de lo que he dicho, os es necesario nacer de nuevo. El Espíritu sopla donde quiere y oís su voz, mas no sabéis de dónde viene ni a dónde va. Sucede lo mismo con todo hombre que es nacido del Espíritu. Nicodemo le respondió: ¿cómo puede suceder esto? Jesús le dijo: ¿cómo? ¿Vos sois maestro en Israel y no sabéis de esas cosas? En verdad os digo que no decimos sino lo que sabemos, y no atestiguamos sino lo que hemos visto, y sin embargo no ha recibido nuestro testimonio. Mas si no me creéis cuando os hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo me creeréis cuando os hable de las cosas del cielo? Eso está en San Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 12. La idea de que Juan Bautista era Elías y que los profetas podían volver a vivir en la tierra se encuentra en muchos pasajes de los evangelios, particularmente en los relatos anteriores, números 1, 2 y 3. Si esa creencia hubiese sido un error, Jesús la hubiera combatido como combatió tantas otras. Lejos de esto, la sancionó con toda su autoridad y la pone en principio y como una condición necesaria cuando dice: nadie puede ver el reino de los cielos si no naciere de nuevo. Y añade insistiendo en lo mismo: no te maravilles porque dije, os es necesario nacer de nuevo. Estas palabras, si un hombre no renaciere del agua y del Espíritu, han sido interpretadas en el sentido de la regeneración por el agua del bautismo. Pero el texto primitivo dice simplemente: no renace del agua y del Espíritu, mientras que en ciertas traducciones se ha sustituido Espíritu por Santo Espíritu, lo que no está conforme con el mismo pensamiento. Este punto principal sobresale en los primeros comentarios hechos sobre el Evangelio, lo que un día se hará constar sin equívoco posible. Hay una nota que dice: la traducción de Osterwald está conforme al texto primitivo. Dice: no renace del agua y del Espíritu. La de Sassi dice: del Santo Espíritu. Y la de Lamennais: del Espíritu Santo. Para comprender el verdadero sentido de esas palabras, es menester referirse a la significación de la palabra agua, que no se emplea en su acepción propia. Los conocimientos de los antiguos tenían sobre las ciencias físicas eran muy imperfectos. Creían que la tierra había salido de las aguas y por esto consideraban el agua como elemento generador absoluto. Así es que en el Génesis se dice:
El Espíritu de Dios era llevado sobre las aguas, flotaba sobre las aguas, que el firmamento fue hecho en medio de las aguas, que las aguas que están bajo el cielo se junten en un solo punto y que el elemento árido aparezca, que las aguas produzcan los animales vivientes que nadan en el agua y los pájaros que vuelan sobre la tierra y bajo el firmamento. Según esta creencia, el agua venía a ser el símbolo de la naturaleza material, como el espíritu era el de la naturaleza inteligente. Las palabras, abro comillas, si el hombre no renace del agua y del espíritu, o en agua y en espíritu, cierro comillas, significan, pues, abro comillas, si el hombre no vuelve a nacer con su cuerpo y su alma, cierro comillas. En este sentido fueron comprendidas al principio. Esta interpretación está además justificada con estas palabras. Lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del espíritu es espíritu. Jesús hace aquí una distinción positiva entre el espíritu y el cuerpo. Lo que es nacido de la carne es carne, indica claramente que el cuerpo solo procede del cuerpo y que el espíritu es independiente del cuerpo. El espíritu sopla donde quiere y oís su voz, mas no sabéis de dónde viene ni a dónde va. Puede entenderse del Espíritu de Dios, que da vida a quien quiere, o del alma del hombre. En esta última acepción, abro comillas, no sabéis de dónde viene ni a dónde va, cierro comillas, significa que no se conoce lo que él fue ni lo que será. Si el espíritu o alma fuese creado al mismo tiempo que el cuerpo, se sabría de dónde viene, puesto que se conocería su principio. En todo caso, este pasaje es la consagración del principio de la preexistencia del alma y por consiguiente de la pluralidad de existencias. Desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de los cielos es arrebatado por la violencia, y son los violentos los que lo arrebatan, porque hasta Juan todos los profetas, así como la ley, profetizaban. Y si queréis entender lo que os digo, él mismo es aquel Elías que ha de venir. Oiga aquel que tiene oídos para oír. Está en San Mateo capítulo 11, versículos del 12 al 15. Pero si el principio de la reencarnación expresado en San Juan podía en rigor ser interpretado en un sentido puramente místico, no sucedería lo mismo en el pasaje de San Mateo referido, que está sin equívoco posible. Él mismo es aquel Elías que ha de venir. Aquí no hay figura ni alegoría, es una afirmación positiva. Abro comillas, desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de los cielos es arrebatado por la violencia, cierro comillas. ¿Qué significan estas palabras? Puesto que Juan Bautista vivía aún en aquel momento, Jesús las explica claramente diciendo, abro comillas, si queréis entender lo que os digo, él mismo es aquel Elías que ha de venir, cierro comillas. No siendo Juan otro que Elías, Jesús hacía alusión al tiempo en que Juan vivía bajo el nombre de Elías. Abro comillas, hasta ahora el reino de los cielos es arrebatado por la violencia, cierro comillas. Es otra alusión a la violencia de la ley mosaica, que ordenaba el exterminio de los infieles para ganar la tierra de promisión, paraíso de los hebreos, mientras que, según la nueva ley, el cielo se gana con la caridad y la dulzura. Después añade, abro comillas, oiga el que tenga oídos para oír, cierro comillas. Estas palabras, tan a menudo repetidas por Jesús, prueban claramente que no todos estaban en estado de comprender ciertas verdades. Abro comillas, aquellos de vuestro pueblo a los que hicieran morir vivirán de nuevo. Los que eran muertos en medio de mí resucitarán. Despertad de vuestro sueño y cantad loas a Dios, vosotros que habitáis en el polvo, porque el rocío que os cae encima es rocío de luz, y porque arruinaréis la tierra y el reino de los gigantes. Está en Isaías capítulo 26, versículo 19. Este pasaje de Isaías también es explícito, abro comillas, aquellos de vuestro pueblo a los que hicieron morir vivirán de nuevo, cierro comillas.
Si el profeta hubiese querido hablar de la vida espiritual, si hubiese querido decir que aquellos que se había hecho morir no estaban muertos en espíritus, hubiera dicho, aún viven y no vivirán de nuevo. En el sentido espiritual, estas palabras no tendrían sentido, puesto que implicarían una interrupción en la vida del alma. En el sentido de la regeneración moral, son la negación de las penas eternas, puesto que establecen en principio el que todos aquellos que están muertos volverán a vivir. Mas cuando un hombre ha muerto una vez, su cuerpo separado de su espíritu está consumido, que es de él. El hombre estando muerto una vez, ¿podría acaso vivir de nuevo? En esta guerra en que me encuentro todos los días de mi vida, espero que mi cambio llegará. Está en Job capítulo 14, versículos 10 al 14, traducción de Lemestre de Sassi. Cuando el hombre muere, pierde toda su fuerza, expira. Después, ¿en dónde está? Si el hombre muere, volverá a vivir. Esperaré todos los días de mi combate hasta que llegue algún cambio. Está en la traducción protestante de Osterwald. Cuando el hombre está muerto, vive siempre. Concluyendo los días de mi existencia terrestre, esperaré porque volveré a ella de nuevo. Versión de la Iglesia griega. El principio de la pluralidad de existencias está claramente expresado en estas tres versiones. No se puede suponer que Job quisiese hablar de la regeneración por el agua del bautismo, que ciertamente no conocía. Abro comillas, el hombre estando muerto una vez, ¿podría acaso revivir de nuevo? La idea de morir una vez y volver a vivir implica la de morir y volver a vivir muchas veces. La versión de la Iglesia griega es aún más explícita, si es posible. Abro comillas, concluyendo los días de mi existencia terrestre, esperaré porque volveré, es decir, volveré a la existencia terrestre. Esto es tan claro como si uno dijera, abro comillas, salgo de mi casa, pero volveré, cierro comillas. Abro comillas, en esta guerra que me encuentro todos los días de mi vida, espero que mi cambio llegará, cierro comillas. Job quiere evidentemente hablar de la lucha que sostiene contra las miserias de la vida. Espera su cambio, es decir, se resigna. En la versión griega, yo esperaré, parece más bien aplicarse a la nueva existencia. Abro comillas, concluyendo los días de mi existencia terrestre, esperaré porque volveré a ella de nuevo, cierro comillas. Job parece colocarse después de la muerte, en el intervalo que separa una existencia de otra, y decir que allí esperará su vuelta. No es pues dudoso que bajo el nombre de resurrección, el principio de la reencarnación era una de las creencias fundamentales de los judíos, siendo confirmada por Jesús y los profetas de una manera formal. De donde se sigue que negar la reencarnación es negar las palabras de Cristo. Sus palabras serán un día autoridad sobre este punto, como sobre muchos otros, cuando se mediten sin prevención. Pero a esta autoridad desde el punto de vista religioso viene a unirse desde el punto de vista filosófico, el de las pruebas que resultan de la observación de los hechos. Cuando de los efectos quiere uno remontarse a las causas, la reencarnación aparece como una necesidad absoluta, como una condición inherente a la humanidad, en una palabra, como una ley de la naturaleza. Se revela por sus resultados de una manera, por decirlo así, material, como el motor oculto se revela por el movimiento. Ella sola puede decir al hombre de dónde viene y dónde va y por qué está en la tierra, y justificar todas las anomalías y todas las injusticias aparentes que presenta la vida. Sin el principio de la preexistencia del alma y de la pluralidad de existencias, la mayor parte de las máximas del Evangelio son ininteligibles. Por esto dieron lugar a interpretaciones tan contradictorias. Ese principio es la clave que debe restituirles su verdadero sentido.
Los lazos de familia fortificados por la reencarnación y rotos por la unidad de existencias. Los lazos de familia no son destruidos por la reencarnación como creen ciertas personas, al contrario, se fortifican y estrechan. El principio opuesto es el que los destruye. Los espíritus en el espacio forman grupos o familias unidas por el afecto, la simpatía y la semejanza de inclinaciones. Esos espíritus, felices porque están juntos, se buscan. La encarnación solo les separa momentáneamente, porque después que vuelven a la erraticidad, se encuentran como los amigos al regresar de un viaje. También se siguen muchas veces en la encarnación, en la que se reúnen en una misma familia o en un mismo centro, trabajando juntos para su mutuo adelanto. Si los unos están encarnados y los otros no, no están menos unidos por el pensamiento. Los que están libres velan por los que están cautivos. Los más adelantados procuran hacer progresar a los rezagados. Después de cada existencia han dado un paso en el camino de la perfección. Cada vez menos unidos a la materia, su afecto es más vivo, por lo mismo que es más puro, y que ya no es turbado por el egoísmo, ni por la oscuridad de las pasiones. De este modo, pueden recorrer un número ilimitado de existencias corporales, sin que nada perturbe su mutuo afecto. Se comprende que hablamos ahora del afecto real de alma a alma, único que sobrevive a la destrucción del cuerpo, porque los seres que no se unen en la tierra sino por los sentidos, no tienen ningún motivo de buscarse en el mundo de los espíritus. Solo son duraderos los afectos espirituales. Los carnales se extinguen con la causa que los ha ocasionado. Pero esta causa no existe en el mundo de los espíritus, mientras que el alma existe siempre. En cuanto a las personas unidas por el solo móvil del interés, no son realmente nada la una para la otra. La muerte las separa en la tierra y en el cielo. La unión y el afecto que existen entre parientes son indicios de la simpatía anterior que les ha aproximado. Por esto se dice, hablando de una persona cuyo carácter, gustos e inclinaciones no tienen ninguna semejanza con sus allegados, que no es de la familia. Cuando se dice esto, se dice más verdad de lo que se cree. Dios permite en las familias estas encarnaciones de espíritus antipáticos o extraños, con el doble objeto de servir de prueba para los unos y de medio de adelanto para los otros. Además, los malos se mejoran poco a poco con el contacto de los buenos, y por los cuidados que de estos reciben, su carácter se suaviza, sus costumbres se purifican, las antipatías se deshacen, y así es como se establece la fusión entre las diferentes categorías de espíritus, como en la tierra se establece entre las razas y los pueblos. El temor que se tiene por el aumento indefinido del parentesco a consecuencia de la reencarnación es un temor egoísta y prueba de que no se siente un amor bastante grande para tenerlo a un gran número de personas. Un padre que tiene muchos hijos, ¿acaso no les ama tanto como si tuvieran uno? Pero tranquilícense los egoístas, ese miedo no es fundado. De que haya un hombre que haya tenido 10 encarnaciones, no se seguirá por esto que ha de encontrar en el mundo de los espíritus 10 padres, 10 madres, 10 mujeres y un número proporcionado de hijos y de nuevos parientes. Encontrará siempre los mismos objetos de su afecto, que se le habrán unido en la tierra con títulos diferentes, y aún puede ser con el mismo. Veamos ahora las consecuencias de las doctrinas de la no reencarnación. Esta doctrina anula necesariamente la preexistencia del alma. Siendo las almas creadas al mismo tiempo que el cuerpo, no existe entre ellas ningún lazo anterior. Son completamente extrañas unas a otras. El padre es extraño a sus hijos. La filiación de la familia se encuentra de este modo reducida a la sola filiación corporal, sin ningún lazo espiritual. No hay pues ningún motivo para vanagloriarse de haber tenido por antepasados tales o cuales personajes ilustres. Con la reencarnación, antepasados y descendientes pueden ser conocidos,
haber vivido juntos, haber amado y encontrarse reunidos más tarde para estrechar sus lazos simpáticos. Esto es en cuanto al pasado. En cuanto al porvenir, según uno de los dogmas fundamentales que se desprende de la no reencarnación, la suerte de las almas está irrevocablemente fijada después de una sola existencia. Fijar definitivamente la suerte implica la cesación de todo progreso, porque si hay algún progreso, no hay suerte definitiva. Según vivieron bien o mal, van inmediatamente a la morada de los bienaventurados o al infierno eterno. De este modo están separados para siempre y sin esperanza de unirse jamás. De tal modo que padres, madres e hijos, maridos y mujeres, hermanos, hermanas y amigos, nunca están ciertos de volverse a ver. Esta es la rotura más absoluta de los lazos de familia. Con la reencarnación y el progreso, que es su consecuencia, todos los que se han amado se reencuentran en la tierra y en el espacio y marchan juntos para llegar a Dios. Si hay algunos que tuercen el camino, retardan su adelanto y su felicidad, pero no se ha perdido toda la esperanza. Ayudados, animados y sostenidos por los que les aman, saldrán un día del Senegal en donde se metieron. Con la reencarnación, en fin, hay solidaridad perpetua entre los encarnados y los desencarnados, con estrechamiento de los lazos afectivos. En resumen, 4 alternativas se presentan al hombre para su porvenir de ultratumba. Primera, la nada, según la doctrina materialista. Segunda, la absorción en el todo universal, según la doctrina panteísta. Tercera, la individualidad con fijación definitiva de la suerte, según la doctrina de la Iglesia. Y cuarta, la individualidad con progresión indefinida, según la doctrina espírita. Según las dos primeras, los lazos de familia se rompen después de la muerte y no queda ninguna esperanza de volverse a encontrar. Con la tercera, pueden volverse a ver con tal que estén en un mismo centro, y este centro puede ser el infierno o el paraíso. Con la cuarta, o sea, con la pluralidad de existencias, que es imparable del progreso gradual, hay certeza en la continuidad de relaciones entre los que se han amado, y esto es lo que constituye la verdadera familia.